Que Dios les bendiga. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que son parte de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime y a todos los hermanos que van a ser parte también de este video, de esta reflexión que quiero compartir a esta hora. La pregunta que quiero compartir con ustedes en este día es: ¿verdaderamente la Iglesia Evangélica sabe lo que se celebra el 31 de octubre, el cual ya llevamos unos días en que hemos pasado? ¿Sabe verdaderamente la Iglesia lo que se celebra? Y antes de poder responder esta pregunta, quiero llevarlos a la Escritura y citar un pasaje que aparece en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3:14, que es un pasaje muy conocido, donde Pablo le dice a Timoteo que te escribo, o le escribe Pablo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Y vemos un poco a través de ese pasaje lo que es la iglesia. La iglesia es la que sostiene la verdad, la iglesia es la que levanta la verdad. No esperemos que sectas, no esperemos que lo que no es la iglesia o los que no son la iglesia hablen de la verdad, porque la iglesia es la que ha sido llamada para sostener la verdad y para levantar la verdad. Es por eso que yo hoy quiero responder esta pregunta: si verdaderamente sabemos lo que se celebra el 31 de octubre. Y quiero llevarlo a 503 años atrás, aproximadamente, un 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó, ¿cierto?, en la iglesia de Wittenberg, o en las puertas de Wittenberg, las 95 tesis, haciendo un llamado a los teólogos, a los entendidos de ese tiempo, a poder discutir temas importantes que estaban afectando al seno de la iglesia. Y uno de ellos era la venta de indulgencia. Este documento, que era un documento legal y que, bueno, si usted no lo sabe, a través también de todo lo que se recopiló ese dinero, también fue construida la Basílica de San Pedro. Ese documento, la gente lo adquiría, lo compraba para que sus pecados fueran perdonados y para que pudieran también aquellos familiares que habían muerto y estaban en el purgatorio, sus pecados ser perdonados y salir de ese lugar. Entonces, también había otro tema en cuestión referente a lo que era la salvación. Recordemos algo muy pequeño de la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, quien también había empezado a estudiar como abogado, pero que se sale de ese lugar un día, y conocemos la historia y creo que no es lo relevante, pero Martín Lutero vivía angustiado porque no encontraba no encontraba que Dios pudiera perdonarlo o tener que este Dios, el cual él muchas veces, como lo dice, cuando alguien le pregunta si él ama a Dios, dice: yo a veces odio a Dios, porque él sentía que no podía encontrar ser justificado delante de Dios. Nosotros lo sabemos hasta que él, a través de ese pasaje bíblico de Romanos, donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Ese pasaje bíblico es el que cambió la vida de Lutero y sintió que no había obras que él pudiera hacer. Sabemos todo lo que él hacía: se golpeaba su cuerpo, hacía grandes sacrificios, dormía a la intemperie, pero no podía hallar paz en su alma hasta que la palabra del Señor se le reveló, Dios a través de su palabra, y él entonces pudo encontrar paz para su alma. Entonces, ese día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hizo un llamado. Es como hoy nosotros a través de Facebook pudiéramos escribir allí y hacer un llamado a todos los teólogos y entendidos. Ese fue lo que hizo Martín Lutero para poder que pudiera discutirse estos temas, como dije, que estaban afectando el seno de Abraham. Ahora, Martín Lutero no sabía que ese día allí comenzaría lo que hoy nosotros sabemos y como somos llamados la iglesia protestante. De ese día, a través de ese llamado, es donde nace la iglesia protestante. Y si nosotros seguimos analizando, recordemos que Martín Lutero comenzó, y frente a esos escritos, cuando él fue llamado frente al concilio para poder también preguntarle frente a Carlos V si esos documentos que estaban ahí le pertenecían, el cual él responde que sí, pero ahora le preguntan si él se retraía de aquello. Y él responde
bueno, después de 24 horas, él responde que su conciencia está cautiva de la palabra del Señor y que él no podía sino someterse a la palabra del Señor. Entonces de ahí donde nace solo Escritura, es por eso me he ganado en este lugar, de ahí nace solo Escritura. O sea, cuando hablamos de la salvación, que era otro tema referente a los concilios de los papas, ya no tendría que intervenir la Iglesia Católica ni los concilios de los papas, sino solo la Escritura. Y yo tengo que decirlo, la Iglesia Católica creía que la salvación era por gracia, pero también añadía las obras. Entonces, yo quiero que podamos entender hoy, el 31 de octubre de 1517, lo que la Iglesia hoy está celebrando es la Reforma Protestante, pero basado en la base de solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Si pudiéramos hacer o mostrar esto a través de un templo, diríamos que el fundamento de la Iglesia es solo Escritura. O sea, ¿qué estaban diciendo los reformadores? Ellos estaban diciendo que la única forma de que la Iglesia pudiera avanzar hacia adelante era retrocediendo, y eso es lo que la Iglesia debe hacer ahora, es retroceder 503 años atrás y volver a poder ir a lo que es solo Escritura, no podríamos decir, no lo que creen los hombres, no lo que cree una denominación, no lo que la tradición dice, sino solo la Escritura. Ese es el fundamento. Y como dije, si pudiéramos poner esto en un templo, diríamos que fe, solo Cristo y solo gracia serían los pilares que sostienen este templo. Y en el pináculo aparecería solo a Dios la gloria. Y hoy yo quiero hacer un llamado, así como esas 95 tesis provocó la Reforma Protestante, y ciertamente ayudó que de ahí también estuviera la imprenta, que esto se hiciera público y todos los escritos de Martín Lutero comenzaran a recorrer todos los lugares y que la iglesia volviera. Ese fue un momento glorioso porque la iglesia volvió nuevamente a las Escrituras. Y mire, yo quiero hoy nuevamente que nosotros como iglesia, los cuales somos el columna y baluarte de la verdad, hoy podamos nuevamente, como lo hemos sido todo este tiempo, una iglesia protestante, podamos protestar, pero no yendo a las plazas, no yendo, ¿cierto?, a ponernos en un lugar frente al presidente, frente, ¿cierto?, a los gobernadores, sino al seno de la iglesia y poder llevar en este día y levantarnos como iglesia y protestar como la iglesia se ha apartado de estos fundamentos. Y tengo en mi mano y quiero leer un informe bien cortito que en el año 1980 el informe Cayup sobre la religión en Estados Unidos alertó acerca de que estábamos experimentando un avivamiento, pero de las emociones, no del conocimiento de Dios. O sea, la iglesia estaba siendo guiada más por las emociones que por las convicciones. Valoramos el entusiasmo más que el compromiso informado. O sea, hace 40 años que la iglesia está siendo movida más por las emociones, está siendo movida no por las convicciones de lo que es la Escritura, de lo que es la palabra del Señor. En 1993 David Well escribió un libro, el cual tiene por título No hay lugar para la verdad o lo que sea que haya sucedido con la teología evangélica. Él reconoce que el pueblo evangélico en un porcentaje significativo había abandonado la teología bíblica y había ido construyendo la suya propia. O sea, estamos hoy frente a lo que estamos viviendo y no importa lo que el mundo caiga a pedazos, lo importante es ¿qué está haciendo la iglesia? Hoy es un llamado a volver a protestar, no a ser movido por las emociones, no a ser movido, hermano, iglesia amada, a no ser movido por lo que sentí, por lo que creo, no, sino a ser movido por la Escritura, por la palabra del Señor, entendiendo que la salvación no ha sido dada solo por gracia, solo por la fe, solo mediante nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que todo ha sido hecho y creado para la gloria de Él. Por eso hoy yo quiero hacer un llamado y que volvamos a ser esa iglesia protestante, pero no para salir a pedir cosas que creemos que podemos conseguir. No,
sino dentro del seno de la iglesia. El problema no está en el presidente, no está en el gobierno, no está en las cosas que nos rodean. El problema está en el seno de la iglesia, y la iglesia debe volver a las escrituras. No podemos defender la verdad basado en emociones, en lo que yo creo, o en ataques que puedan venir de repente con furia y tratar de defender. La única forma de defender la verdad es por medio de las escrituras, no por lo que yo creo, por lo que yo pienso. Por eso, iglesia, hoy te hago un llamado a volver a protestar, a volver a las escrituras. No más nuevas unciones, no más emociones, no más ser movido por ese tipo de cosas. Debemos volver a la palabra, a la escritura. Ahí está la revelación, ahí está la inspiración de Dios en las escrituras. Siento mucho decir que hoy la iglesia está siendo movida y cree más a lo que dice un líder, y no estoy diciendo que desobedezcas a tu pastor, estoy diciendo que no es tiempo para vivir engañado, no es tiempo para seguir escuchando barbaridades dentro de arriba de los púlpitos. Necesitamos a hombres y a mujeres que nos enseñen las escrituras. No es mi vida, no es tu vida, no es mi testimonio, ni es tu testimonio lo que salvará a las personas. No es la música, no es el tipo de música, no es el estilo de música, no es la forma como hacemos nuestros cultos, no es si cantamos o primero oramos primero, o damos gloria a Dios o no damos gloria a Dios, o aplaudimos o no aplaudimos. No es en la forma cómo podemos ganar a la gente. La única manera, aleluya, de alcanzar a las personas es mediante las escrituras. Y recuerda lo que el Señor decía cuando los apóstoles predicaban la palabra del Señor con autoridad y con poder. Recuérdalo, que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nuestro llamado es predicar, pero es Él el que añade, es Él el que trae a los que han de ser salvos. Por eso hoy nuevamente te hago un llamado y espero que podamos reflexionar y podamos verdaderamente ir, y no solamente tenerlo escrito como lo tenemos nosotros en la iglesia, sino que solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo escritura, solo a Dios la gloria. No sea una escritura, no sean palabras que yo digo. No basta con saberme la historia de Martín Lutero, porque ni siquiera aquí tiene que ver Martín Lutero. Fue un instrumento nada más usado por Dios, con muchas falencias, al igual que tú y al igual que yo. Pero lo importante de esto es que ese día nuevamente la iglesia volvió a la escritura y hubo un avivamiento que hoy nuevamente el Señor quiere movernos y llevarnos a que podamos volver a Él. Que Dios te bendiga.